Desde hace varias semanas ya el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, y hemos hecho varias interrupciones por distintas causas, pero continuamos hoy y os remito al Evangelio de San Mateo, capítulo 6, donde dentro del Sermón del Monte y dentro de la enseñanza general sobre la oración encontramos este gran modelo de oración que conocemos con el nombre de el Padre Nuestro. Y hemos desglosado en diversas partes, porque la oración del Padre Nuestro se presta a repartir su contenido en varias cosas, como son las diversas peticiones que tenemos, además de una introducción y todo, y una especie de epílogo que tiene también. Y estábamos considerando la tercera petición. La tercera petición la tenemos en el versículo 10, la segunda parte, Mateo 6, versículo 10, la segunda parte, donde empieza diciéndose: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bien, hemos hablado varios días ya sobre este tema, pero no hay duda que esta tercera petición, hágase tu voluntad, es de una importancia máxima para todos nosotros, porque de una manera muy directa incide sobre nuestra vida de cada día. Estamos hablando de hacer o cumplir aquello que llamamos la voluntad de Dios. Estamos hablando, por lo tanto, de una cuestión eminentemente práctica: el hacer aquello que Dios quiere, aquello que Dios manda. Y de tal manera hemos de ser conscientes de la necesidad de hacer lo que Dios quiere, que incluso en nuestras oraciones hemos de incluir esta petición. Es decir, que no basta con que nosotros tengamos una cierta idea o un conocimiento de que Dios tiene una voluntad determinada, o ha revelado o expresado una voluntad determinada, sino que hemos de ser conscientes de que nosotros tenemos que cumplirla, y además tenemos que orar para cumplirla. Hay que orar para que podamos nosotros también ser de aquellos que cumplen o hacen la voluntad de Dios. No nos dejemos desviar por esta forma que se ha puesto aquí en nuestras Biblias, un poco impersonal, cuando dice hágase tu voluntad. O sea, que tu voluntad se haga, se cumpla. Parece un poco impersonal, ¿verdad?, por la manera en que se está escrito, pero la voluntad de Dios, expresada en sus mandamientos, en sus estatutos y decretos, en su revelación, en suma, esa voluntad de Dios la tenemos que cumplir, porque luego dice: aquí en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, los que estamos aquí en la tierra debemos cumplir y desear cumplir esa voluntad de Dios de una manera semejante a cómo se cumple en los cielos. En los cielos no hay duda que la voluntad de Dios se cumple de una manera perfecta, instantáneamente, sin ninguna clase de reticencias, sin ninguna clase de segundas intenciones. En los cielos la voluntad de Dios se hace perfectamente, porque los encargados de obedecer, de cumplir esa voluntad, son los ángeles y espíritus que rodean el trono de Dios. La Escritura nos habla de esto en diversas maneras y formas, y de una manera muy directa en el libro del Apocalipsis, en este gran libro de Apocalipsis. Allí se nos habla de cómo las legiones de ángeles de Dios, los servidores de Dios en los cielos, cumplen prestamente, rápidamente, la voluntad de Dios de una manera perfecta. Pues ese es una especie de nuestro modelo. Tenemos el modelo de que la voluntad de Dios se cumple así en los cielos,
y nosotros debemos de mirar y contemplar esa forma de obedecer para realizarla y ejecutarla nosotros también en la tierra. Dijimos al principio, ya varias veces hemos repetido, que en la voluntad de Dios distinguimos dos aspectos. Por un lado es la voluntad de los decretos de Dios. Esa voluntad de los decretos se cumple inexorablemente solo porque Dios hace que se cumpla y no necesita de ninguna colaboración. El decreto de la salvación divina, esa salvación que Él da y derrama sobre la tierra, eso es un decreto, es una voluntad digamos, de la más fina y perfecta especie, porque es una voluntad de Dios que por el hecho de querer se cumple. Es como la creación del universo. No necesitó Dios ninguna colaboración, no necesitó alguien que cumpliera la voluntad suya, sino que Dios quiso y fue hecho. Dios habló y se hizo. De manera que hay muchos aspectos, muchas cosas en la voluntad de Dios que no requieren para nada la colaboración de nadie, ni requieren ninguna clase de obediencia de nadie, porque se cumplen simplemente por el hecho de que Dios quiere. Y tenemos en ese aspecto pues todo lo que las Escrituras nos hablan, desde luego desde la creación del universo, y también la providencia de Dios, esa maravillosa organización, esa maravillosa tela o tejido que Dios está elaborando a través de los siglos por medio de los hechos y acontecimientos de la historia. La providencia de Dios ordena que las cosas se realicen de una manera, que se hagan de una forma, y así se cumplen. Eso es un aspecto importantísimo. La voluntad de Dios, en el aspecto pues de los decretos y de la providencia, se cumple de forma inexorable, porque esa voluntad tiene el poder de hacer que se cumpla. Pero también hablábamos de lo que es la voluntad revelada. La voluntad revelada, como por ejemplo los mandamientos de su ley. Los mandamientos de la ley de Dios es una voluntad revelada por Él. Es decir, es como si Dios nos dijera a nosotros, y así lo es, nos dice: quiero que hagáis esto, quiero que lo hagáis de esta manera, quiero que caminéis en esta senda, quiero que os comportéis de tal manera o forma. Y esto es una voluntad divina, y a esta se refiere el Padre Nuestro, la que nosotros tenemos que cumplir, la que nosotros tenemos que hacer. Y eso es trascendental, indudablemente, porque significa que frente a la voluntad de Dios también existen otras voluntades. La voluntad de Dios expresada en su palabra, en su revelación, en sus leyes, en sus estatutos, esa voluntad de Dios frente a la voluntad que tenemos nosotros, o la voluntad que nos puede venir de la comunidad, de la sociedad. El mundo que nos rodea tiene también una voluntad, quiere hacer las cosas de una manera, como también de nuestro propio corazón surgen impulsos y surgen tendencias para hacer las cosas de una determinada manera. Esa voluntad individual o esa voluntad colectiva en el mundo está enfrentada a la voluntad de Dios. Pues Dios tiene su propia voluntad en la manera en que Él nos dice que debemos de andar. Por lo tanto, fijaos que aquí hay una cuestión importantísima de confrontamiento de dos voluntades: la voluntad divina y la voluntad humana, la voluntad general o individual. Son dos maneras distintas de hacer las cosas, dos formas de vivir la vida. Y lo que se nos pide, claro, en nosotros cuando oramos, cuando
tomamos el modelo del Padre Nuestro, ¿qué es lo que estamos pidiendo a Dios? Pues, Señor, enséñame, dame las fuerzas, dame la capacidad y el entendimiento para cumplir, para hacer tu voluntad. Fijaos así como ese confrontamiento, sea hecha tu voluntad y no la mía. En esa frase, ¿verdad? Tu voluntad y no la mía. Porque tenemos nosotros una voluntad. Tenemos una voluntad. Tenemos unos deseos, unas inclinaciones, y esos con frecuencia no están en la misma línea y dirección que lo que es la voluntad de Dios. Bien, ahí tenemos pues un reto delante de nosotros, ahí tenemos una cuestión por la que orar, por la que esforzarnos, por la que examinarnos a fondo si en verdad estamos andando dentro de la senda que es la voluntad revelada de Dios. Por otra parte, hemos de recordar una cosa muy, muy clara, y es la pregunta es: ¿quién es capaz de cumplir, de hacer todo lo que la voluntad de Dios requiere? ¿Quién es capaz de hacerlo? Aquí hay que mirar las cosas de dos ángulos. Hablábamos de esto un poco el anterior domingo. Si lo miramos desde un punto de vista legal, desde el punto de vista de la ley de Dios, nadie puede cumplir todo lo que esa ley requiere, a menos que uno se convierta en un hipócrita y a través de las apariencias uno piense, como en el caso de los fariseos, que por fuera mantenían una apariencia de cumplimiento de la ley, pero por dentro su corazón, sus intenciones, sus pensamientos, sus deseos estaban muy lejos de ello. Claro, nosotros cuando decimos hágase tu voluntad, es decir, que tu voluntad se cumpla, se haga, primero empezando por nosotros mismos, no estamos hablando de un cumplimiento de apariencias, no estamos hablando de guardar la apariencia de las cosas, estamos hablando de la realidad, estamos hablando de obedecer a Dios. Y la obediencia a Dios exige, pues, como estamos viendo, un esfuerzo y una concentración y una atención en la vida. Porque a cada momento, a cada instante, se cruza delante de nuestro camino otras opciones. Delante nuestro van apareciendo otros caminos, otras maneras de hacer. Y fácilmente podríamos desviarnos, podríamos ir por otro camino. Fácilmente podríamos tomar otra manera de pensar y de actuar por la influencia del mundo que nos rodea, de las nuevas corrientes, de las distintas formas de pensar, por la fuerza misma de la sociedad, la costumbre de la sociedad, la mayoría aplastante que nos obliga a hacer las cosas como todos los demás las hacen, o a pensar como todos los demás piensan. Y por lo tanto, en ese sentido, el cristiano es un rebelde. Estamos en una situación de franca minoría en un mundo que no quiere saber nada ni quiere entender nada de la ley de Dios y de los principios que Él ha establecido en su palabra. Para que esto de hacer la voluntad de Dios significa una lucha constante. Es un desafío constante. Es una actitud de oposición constante en contra de toda la tendencia y la corriente del mundo que nos rodea. Es decir, si somos como una hoja seca en un torrente que se lo lleva esa corriente hacia el mar, pues no podemos hablar de hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios significa nadar contra la corriente, estar dispuestos y preparados a examinar y analizar todas las cosas que van apareciendo en nuestra vida. Las hemos de examinar a la luz de la palabra de Dios para ver si en verdad convienen o no
y están en consonancia con la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios también significa estar dispuestos a no murmurar contra esa voluntad. Dios no quiere servidores que murmuran, que por una parte dicen sí, Señor, lo haré, pero luego por detrás empiezan a murmurar y a protestar por lo que el dueño les pide. El Señor nos pide que hagamos ciertas cosas o que no las hagamos, y hemos de hacerlas con un espíritu alegre, sin murmuraciones. Pensemos en este sentido en lo que en los cielos ocurre. Por eso dice esa instrucción: se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los servidores de Dios en los cielos, según la presentación de las Escrituras, cumplen su voluntad sin protestar, sin murmurar. Debemos ser semejantes a esa actitud de los ángeles. Y el Señor, acordaos, como en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, versículo 9, Dios le habla a Salomón. Tenemos, mejor dicho, las instrucciones, las palabras de David a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, sirve al Señor con un corazón voluntario, dispuesto. Sirve al Señor con un corazón dispuesto, abierto a obedecer su santa palabra. Debemos de reconocer que esto es algo parecido a lo que nos presentan las Escrituras cuando nos hablan de la palabra de Dios como de un manjar deleitoso, como algo delicioso, de la palabra de Dios que no produce una reacción negativa en nosotros. Y esto debemos de aceptarlo. Acordémonos como el profeta Jeremías, que considerando la palabra de Dios, dice que la puso en su boca, que se la comió, y fue como algo que le produjo alegría y deleite en su corazón. Son esas expresiones y formas que tenemos en la Biblia para hacer ver que cuando hacemos algo en la causa del Evangelio, debemos hacerlo de un corazón alegre. Hay algo que también debemos tener en cuenta, que no solamente lo hemos de hacer sin murmuración, sino que la voluntad divina la debemos cumplir incluso con entusiasmo. Porque no se trata de no murmurar y más bien a lo mejor estar en una situación de indiferencia, porque tampoco eso es bueno. Si cumplimos algo que Dios manda, ordena, que Dios nos enseña, si vamos a hacerlo, hagámoslo con fervor, hagámoslo con entusiasmo, porque las cosas a medias siempre son abominables a Dios, ¿verdad? Como dice, porque no eres ni frío ni caliente, ni frío ni caliente, y por eso te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Pues esa es la idea. Cuando vamos a obedecer, cuando cumplimos, cuando queremos servir, realizar aquello que es la voluntad de Dios, hagámoslo, como digo, con fervor y con interés, no con celo, con verdadero celo, y no con un espíritu de indiferencia. Sí, con prontitud, como los ángeles, como todos aquellos que en la causa del Evangelio están sirviendo con placer. De manera que todo esto significa hacer la voluntad de Dios. He dicho que cumplir esa voluntad de Dios desde un punto de vista legal, nadie puede cumplirla perfectamente, porque eso es inherente a nuestra propia debilidad, insuficiencia, a nuestra propia impotencia. Nadie puede decir, excepto los fariseos cuando decían que sí que lo cumplían todo, pero nadie en realidad puede cumplir con toda perfección
lo que Dios pide. Entonces diríamos, ¿vale la pena esforzarse? Si es verdad que desde un punto de vista legal no podemos cumplir, ¿vale la pena por otro lado? Pues sí que vale la pena, claro, porque no es que Dios no está esperando una perfección de criaturas imperfectas como nosotros, o limitadas, y nadie debe pretender, porque sería grave, yo creo también, que alguien pretendiera como el apóstol Pablo antes de su conversión pretendía que todas las cosas las cumplía perfectamente. Lo que ocurre es que desde un punto de vista evangélico, quiero decir, desde el punto de vista del evangelio, nosotros reconocemos también nuestra impotencia e incapacidad. Y lo que hacemos es que, por la gracia de Dios, por la asistencia del Espíritu de Dios, no por nuestra fuerza ni por nuestra voluntad, sino por la asistencia del Espíritu y de la gracia de Dios, el Señor nos da capacidad para obedecer. Y si alguna vez y en alguna manera caemos de tal forma que no cumplimos, no llegamos a realizar perfectamente esa voluntad, el Señor nos levanta para que volvamos otra vez al camino y continuemos adelante. Y esta es una cuestión importantísima, es que debemos luchar continuamente, aunque tengamos diversas pruebas y caídas y debilidades, pero debemos seguir luchando para seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Esto es lo que el Señor quiere. Y cuando leemos, por ejemplo, la cuestión del pecado en el Catecismo de Heidelberg y en otros textos reformados, nos damos cuenta de que el cristiano ha de reconocer sus propios pecados, pero que no se hunde en ellos, no se queda estancado en ellos, sino que se levanta, lucha contra ellos y continúa en el camino de la fe y en el camino de la obediencia. Dios quiere pues que mantengamos a lo largo de toda nuestra vida ese espíritu de obedecer, ese espíritu de obedecer. ¿Os acordáis de aquella parábola de aquel padre que llama a los hijos y al uno le dice: hijo mío, ve y haz esto y esto? Y él dice: sí, padre, pero luego se marcha y no lo hace. Y luego tenemos al otro hijo que le dice, el padre le dice: hijo mío, haz esto y esto. Y él dice: no, padre, pero luego recapacita, considera y va y sí, y lo hace. La reacción es distinta. Y tenemos hoy en el mundo, y en el mundo cristiano, demasiados hijos como el primero. Demasiados que dicen: sí, padre, pero luego no lo hacen. Y más bien es el otro tipo, que aunque su primera reacción, su primera forma de contestar fue una contestación dura y impropia, sin embargo luego recapacitó, luego consideró y dijo: sí, debo hacer esto que mi padre me ha dicho, y lo hizo. Aparentemente el primero parecía mejor, parecía más obediente, la apariencia que daba era de una persona dispuesta a obedecer. El otro parecía un rebelde, pero las acciones es lo que cuentan. Lo que cuenta es el resultado final. El primero dijo que sí, pero no hizo nada. El otro dijo que no, pero luego lo hizo. Y a nosotros a veces nos pasa al revés. Nos pasa que le damos más puntos, valoramos más el que tiene una apariencia que una realidad. Y hemos de vigilar que no seamos simplemente personas de apariencias. Y cuando decimos que se haga la voluntad de Dios, estemos dispuestos a primero a hacerla nosotros, a obedecerla, aunque cueste, aunque sea duro, aunque signifique renuncias, aunque signifique luchas y sacrificios de cosas, pero hemos de estar dispuestos y preparados a hacer
voluntad de Dios. Además, fijaos que hay una exhortación implícita, hay una exhortación grande, porque está hablando del verbo hacer. O sea que no se trata solamente de conocer la voluntad de Dios, no se trata simplemente de aprobar como algo muy bonito, como algo hermoso, algo perfecto. No se trata pues de ese ejercicio, sino que se trata de hacer, de cumplir la voluntad divina. Esto es algo fundamental, que seamos hacedores, porque esta es la sabiduría que los mandamientos de Dios, los estatutos, así se lo dijo Dios a Moisés cuando les entregó su ley, la gran ley de Dios al pueblo de Israel. Esa ley era que guardasen aquellos estatutos y los hicieran, los cumplieran, porque en esto había una gran sabiduría. Hemos de decir que la miseria que hay en el mundo, la desgracia que hay en el mundo, el sufrimiento y el horror que hay en el mundo de hoy es simplemente una cuestión de no hacer la voluntad de este Dios, de ignorarla, de imponer, como imponen el ser humano, impone su propia voluntad, el ser humano que quiere hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y de esa manera no podemos de ninguna manera alcanzar la felicidad o la dicha. Hermanos, pues estas son consideraciones que hemos de hacer, porque hacer la voluntad de Dios es el fundamento de la felicidad. Y todos queremos ser felices, pero la verdadera felicidad, que es la del espíritu primero, la de la mente, la tranquilidad de la conciencia, esa felicidad de la que luego vienen otras felicidades, otras formas de felicidad, pues tiene un camino, tiene una forma de conseguir y de lograrse. Se logra a través de la obediencia, porque aquel que hace la voluntad de Dios, ese es feliz. Y el Sermón del Monte, acordaos que comienza hablando de los bienaventurados, o sea, de los que son felices, dichosos, porque son de una determinada manera, pero también porque obran y actúan de una determinada manera en concordancia con la voluntad de Dios. Hemos de estar dispuestos entonces a una abnegación, es decir, a comparar la voluntad de Dios con la nuestra. Y delante de esa comparación hemos de estar dispuestos a renunciar a la nuestra, porque lo que es la voluntad de Dios es mejor. Las instrucciones de Dios, los mandamientos, las leyes de Dios siempre son mejor cuando uno quiere hacer su voluntad, su propia voluntad, por encima de todo, al precio que sea, causando a lo mejor el daño que sea a los demás. Cuando uno quiere hacer eso, no puede ser feliz desde un punto de vista cristiano. Puede tener una cierta felicidad instantánea, como el mundo de hoy consigue la felicidad con los bienes materiales o con formas artificiales. Pero eso no es la felicidad que estamos hablando. Estamos hablando de la felicidad de espíritu, de conciencia, de la felicidad que dura más allá de esta vida incluso. Y esa felicidad no se consigue haciendo uno su propia voluntad, saltándose por encima las leyes de Dios, saltándose por encima el beneficio de las demás personas o la felicidad de las demás personas. Estamos aquí, si el título de hijos de Dios lo queremos tener, pues estamos para cumplir y para hacer su voluntad. Esta cuestión pues tendría que estar siempre en nuestras oraciones. Pidamos a Dios cada día: Señor, dame fuerzas y dame inteligencia para cumplir tu voluntad. Sea hecha tu voluntad y no la mía, porque ese es el fundamento de nuestra propia dicha y felicidad en esta vida y en la venidera.
Que el Señor os bendiga. Amén.